Tenemos el agrado de presentar a Carlos Cruz Lorenzen. Él es director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura del CPI de Chile, ha sido ministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones del vecino país y nos hablará sobre la importancia de la participación privada en el desarrollo de infraestructura, diseño, ejecución y gestión de los proyectos de concesión a partir de su amplísima experiencia en Chile. Bienvenido, Carlos, y gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es una oportunidad y un honor poder compartir con ustedes algunas experiencias en relación a lo que ha sido nuestra historia ya de casi 30 años de promover formas de asociación entre el sector público y el sector privado para desarrollar infraestructura. Hoy día estoy a cargo de una institución que se llama Consejo de Política de Infraestructura, que surge como consecuencia de la discontinuidad de las políticas de infraestructura en mi país. Y esto es muy similar a lo que nos planteaba recién Leoni, en el sentido de cómo articular las necesidades de infraestructura por una parte, la disponibilidad de recursos que muchas veces están localizadas casi fundamentalmente en el sector privado, y la capacidad de ejecutar esas iniciativas de tal manera de poder servir a un determinado propósito. Y esa discontinuidad tiene enormes costos. Nosotros iniciamos esta discusión respecto a la posibilidad de que el sector privado se articulara para poder contribuir no solo con demandas al sector público, sino también con propuestas concretas en materia de políticas de infraestructura, como consecuencia de proyectos que habían sido iniciados en un gobierno, que habían sido discontinuados en el gobierno siguiente y que se retomaban en el gobierno siguiente. Lo cual significaba que durante un periodo relativamente largo, las acciones tendientes a resolver los problemas que ese proyecto o esos proyectos representaban se paralizaban. Y eso tiene costos que muchas veces no evaluamos, que son los costos de la espera. Por alguna razón, los gobiernos definen políticas de infraestructura y esas tienen que ver no solo con resolver brechas, tal como lo decía Leoni, brechas existentes, tanto brechas con el pasado, brechas con el presente, caso nuestro, las brechas que existen en nuestras principales ciudades, por ejemplo, son lo más elocuente, donde tenemos ciudades que tienen infraestructura muy adecuada a lo que son las condiciones de vida de los habitantes de determinados sectores de la ciudad, pero otras están relativamente abandonadas. Esas brechas que son una invitación al reclamo, una invitación al descontento, tienen que ser resueltas. Pero también la infraestructura tiene un componente de futuro. De alguna manera, la infraestructura va generando las condiciones para que el sector privado pueda desplegar su vocación de inversión en muchas actividades, pero también genera condiciones. Por una parte genera oportunidades, pero va también produciendo restricciones. Todo esto, que requería una cierta articulación, nos pareció que era un llamado a que desde el sector privado, con la experiencia que tiene el sector privado, las universidades, personas que tienen experiencia en el área de la infraestructura, se reunieran y creáramos una institución para efectos de poder proponerle al Estado políticas de infraestructura con mirada de largo plazo y que cumplieran con una condición de transversalidad política de tal manera de asegurar la continuidad de esas políticas en el tiempo. Y eso dio origen al Consejo de Política e Infraestructura el año 2013, 14, o sea, tenemos ya casi 10 años de existencia, y nos ha permitido tener una interlocución permanente en representación de gremios vinculados a los temas de construcción, tanto en su expresión concreta, la Cámara Chilena de la Construcción, la cual muchos de ustedes deben conocer, como también los gremios asociados a las obras concesionadas, gremios que representan la demanda, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Minería, la Corporación Nacional Forestal, que son requirientes de infraestructura junto con 10 universidades,
un conjunto de otros gremios de menor tamaño, como la Asociación de Ingenieros Consultores, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y otros, y personalidades, entre las cuales tenemos la particularidad de ser la única institución en Chile que cuenta con los 4 expresidentes vivos de la República como parte de su consejo. Por lo tanto, hemos logrado armar una institución que tiene una representatividad política muy relevante, que tiene un componente técnico muy relevante y que tiene hoy día la altura y el reconocimiento para proponer políticas de infraestructura que tienen reconocimiento por parte de la autoridad. Y en esa interlocución es que hoy día nos encontramos. Nuestras propuestas tienen hoy día 4 pilares sobre los cuales hemos apoyado nuestra mirada. La primera tiene que ver con algo a nuestro juicio muy relevante, que es la planificación de la infraestructura a largo plazo. Cada proyecto de infraestructura, desde el momento en que se concibe hasta que empieza a prestar servicio, al menos en mi país tiene en promedio 12 años, esos son 3 periodos de gobierno. Por lo tanto, es imposible pensar que un gobierno en un determinado momento va a idear un proyecto para poder inaugurarlo el mismo gobierno. Y en consecuencia, si no hay una vocación de mirar el país en una perspectiva de largo plazo, y eso implica cierta capacidad, cierta mirada transversal desde el punto de vista de lo político, es muy difícil darle sustentabilidad a políticas de infraestructura. En el caso probablemente del Perú las cosas sean distintas, porque han tenido probablemente más variaciones en lo político, pero han tenido también más continuidad en las instituciones vinculadas al tema infraestructura, y en consecuencia es posible que ese desacople entre la política y la política pública, pueda ser algo que haya que ver para efectos de poder ver de qué manera se puede articular un proceso de diseño de políticas de infraestructura con mirada a largo plazo. El segundo pilar tiene que ver con algo que a nosotros nos afecta mucho, y me imagino que en Perú también debe ser un problema, que son la cantidad de exigencias que se le van poniendo crecientemente a los proyectos. En Chile se ha bautizado eso como permisología. Yo creo que no es un buen término, pero de alguna manera se identifica el esfuerzo que es necesario hacer para poder sacar un proyecto de infraestructura adelante, muchas veces contraviniendo su propia lógica. Y por lo tanto hemos creído que participar de la discusión de cómo resolver los problemas de permiso e ir articulando una regulación que permita dar certezas de que proyectos que cumplen con determinadas características van a tener un horizonte claro desde el punto de vista de su materialización y por lo tanto van a poder servir debidamente a la comunidad, nos pareció algo fundamental. Y hemos estado trabajando en eso a partir también de 4 o 5 ideas muy básicas, pero que sí tienen sentido, como es, por ejemplo, la magnitud de los proyectos. No es posible asumir de que un proyecto de 500 millones de dólares o 1.000 millones de dólares deba tener las mismas exigencias que un proyecto de 20 millones de dólares. Por lo tanto, creemos que de alguna manera hay que articular las exigencias que se le ponen a los proyectos a los tamaños de los proyectos, la finalidad de los proyectos, la funcionalidad de los mismos. Hoy día tenemos, por ejemplo, proyectos que tienen por finalidad transformar a Chile en un país de generación de energías renovables no convencionales y de esa manera contribuir al mundo a disminuir la huella de carbono y transformarnos en una contribución importante desde el punto de vista de la disminución de los problemas ambientales, y sin embargo la propia legislación ambiental le pone restricciones a la ejecución de ese proyecto. Entonces tiene que haber una cierta funcionalidad, de tal manera de que las normas estén asociadas al fin último y no necesariamente a los pasos intermedios que se van dando para poder lograr la materialización de proyectos. La secuenciación en el proceso de permiso. No es posible que permisos que ya se han otorgado sean revocados en el transcurso del tiempo, por lo tanto tiene que haber una cierta secuencia para que esos permisos se puedan ir otorgando, y la especificidad de las instituciones. También tenemos un problema con nuestra Contraloría, en el sentido de que por la vía probablemente de la debilidad de las instituciones del Ejecutivo ha empezado a adquirir ciertos roles que invaden las funciones propias del Ejecutivo. Por ejemplo, la Contraloría hoy día discute las ubicaciones en proyectos de construcción. No es su competencia, la competencia de la Contraloría es que se cumpla con las finalidades administrativas que los contratos tienen y no el contenido de las mismas ejecuciones. Bueno, todos estos elementos los hemos incluido
dentro de una reflexión que estamos progresivamente desarrollando para poder aportarle a la autoridad con ciertos elementos de juicio que permitan ir avanzando en la regulación de un proceso de normalización, digamos, de todas las exigencias que los proyectos requieren. Una tercera pata de esta lógica con la cual estamos abordando una política de infraestructura tiene que ver con el financiamiento, y eso es probablemente lo que más esfuerzo requiere. En Chile, el 20% de la inversión corresponde a inversión en infraestructura. O sea, si se invierte en 100, 20 es infraestructura. 80 es inversión privada. De ese 20%, el 75% es inversión que tiene su origen en el sector público y un 25% es inversión que realizan las empresas vinculadas al área de infraestructura privatizadas y que se rigen por formas de regulación a través de las cuales se estimula o se desestimula la inversión. Por lo tanto, hay una cierta relación de compromiso entre las empresas y el agente regulador, el Estado, para ir dando señal, para ir avanzando, digamos, en los despliegues que esas inversiones se requieren. Estoy hablando de las empresas sanitarias. Nosotros tenemos una cobertura sanitaria importante, agua potable y saneamiento y recolección de agua servida bien significativo, y ha sido un sector que ha tenido un desarrollo muy virtuoso, pero también nos falta, porque hoy día tenemos algunas deficiencias que es importante ir resolviendo. Tenemos un sector de infraestructura digital privatizado, que también por la vía de las regulaciones hoy día está en una fuerte campaña de introducción del 5G, a través del despliegue de fibra óptica nacional y de una serie de otros requerimientos. Todavía estamos bastante al debe en eso, digamos, pero ya hay un avance importante. Y tenemos un sector eléctrico que está también, ha hecho avances importantes, pero que tiene ciertos desacoples entre sus distintas etapas que no permiten el pleno avance que podría haber en la introducción de energías verdes no convencionales para dotar a nuestra matriz energética de los elementos que se requieren. Y el sector público, que representa el otro 75%, básicamente se financia con recursos del presupuesto público o con el sistema concesional, o el sistema de asociación público-privada, porque no solamente las concesiones son la forma a través de las cuales se incorpora el sector privado en la ejecución de obras de infraestructura pública. Hay otras, ¿no? Pero básicamente el sistema de concesiones es el que ha sido el más desarrollado, y a partir del cual es posible desarrollar o elaborar ciertos aprendizajes que yo creo que son importantes compartir en este foro, ¿no? Y es lo que me proponía compartir con ustedes. En primer lugar, yo diría que el gran desafío, el primero, no el segundo, en primer lugar, que el financiamiento privado de infraestructura pública tiene que ser parte de un plan de infraestructura, reconociendo que es el Estado el que debe promoverlo. De repente se nos olvida que el proceso de asociación público-privado no es una forma de privatización de infraestructura, no es una transferencia en plenitud de los derechos de propiedad de las obras de infraestructura al sector privado, sino es una forma a través de la cual el Estado desarrolla sus obras de infraestructura con visión de Estado, financiado y apalancado a través del sector privado. Yo creo que eso es muy importante, porque si se pierde esa visión, la ideologización de esta área termina inhibiendo la posibilidad de desarrollarla. La percepción de que esto es privatización no siempre es una buena percepción para permitir el despliegue de este tipo de proyectos, y por lo tanto nuestro aprendizaje es la necesidad de recuperar el sentido de Estado de las obras de infraestructura que se requieren desarrollar. Y como tales deben ser partes de una visión de desarrollo, de un plan, de modo de que tengan cierta secuenciación. No es posible pensar que todas las carencias que tenemos, hablaba de 30.000 millones de dólares de proyectos pendientes que se podrían estar ejecutando. Nosotros tenemos una cartera de proyectos que cada cierto tiempo organismos gremiales van
van develando y hablan de 150.000 millones de dólares, lo cual para nosotros como país es mucho. El presupuesto público en Chile son 100.000 millones de dólares, por lo tanto estamos hablando de 1.5 veces el presupuesto público digamos, en proyectos de infraestructura que se podrían desarrollar. Asumiendo de que no es posible hacerlo todo, es necesario planificar y necesario ver cuáles son los pasos que hay que dar para poder cumplir con determinadas metas y ver de cuáles son las fuentes de financiamiento que se requieren. Por lo tanto, no solo reconocer de que los contratos de asociación público-privada van a ser parte de una visión conjunta entre el sector público y el sector privado, sino que deben obedecer un plan, y ese plan debe tener proyección a largo plazo, es una condición a nuestro juicio necesaria como parte de nuestro aprendizaje durante todo este tiempo en relación a las formas de asociación. Una discusión que siempre surge es cuál es el aporte del sector privado entonces. Y todos nuestros países han desarrollado metodologías para incentivar la presentación de proyectos privados. En Chile se ha dado la paradoja de que los proyectos privados son los que, de origen privado, son los que constituyen la principal cartera de proyectos llamados por parte del sector público, lo cual no es una buena señal, porque demuestra de que abandonamos la idea de mirar como Estado la proyección del país en el futuro y poner por delante cuáles son las obras relevantes desde el punto de vista del desarrollo país a partir de lo que es el rol que debe cumplir el Estado. Sin embargo, efectivamente el sector privado debe cumplir con un aporte importante como complemento a las obras que el Estado propone, y hay dos iniciativas que fundamentalmente debieran ser aquellas que incentiven al sector privado. Una es la incorporación de nuevos territorios para el desarrollo de actividades privadas. Muchas veces el Estado no tiene la capacidad de vislumbrar cuáles son esas alternativas que puedan surgir, y en consecuencia, bienvenido sea que hayan proyectos en esa dirección. Y también hay soluciones que muchas veces son más complejas de identificar desde el Estado y que perfectamente pueden ser aportadas por parte del sector privado. En consecuencia, el hecho de que sea un plan desarrollado por el sector público, que sean obras que tienen sentido de desarrollo nacional, que constituyen aportes importantes para ir generando actividades que proyecten el futuro del país, no tiene por qué inhibir la posibilidad de que el sector privado haga propuestas en términos de obras de infraestructura que vayan complementando estos ejes estructurantes de tal manera de poder dotar al país efectivamente de toda la infraestructura que se requiere para asegurar su rol. ¿Cuáles son las razones por las cuales habría que optar por la inversión privada? Bueno, son muchas, pero sin lugar a duda una de las principales carencias, ya lo decía, que tiene el Estado en Chile es el tema financiamiento. Desde el punto de vista financiero, la inversión pública a través de recursos públicos o sistema de concesiones representa un porcentaje muy menor del PIB. Estamos hablando del orden del 2,3% del PIB. Hemos estimado que países como los nuestros, para poder avanzar en la perspectiva del desarrollo, requieren invertir 1.5 veces más, 1,5% más del PIB en obras de infraestructura pública. O sea, debemos llegar por lo menos al 3,8, casi 4% de inversión en obras de infraestructura pública del PIB. Ese diferencial no existe posibilidad de financiarlo a través de recursos públicos, ya sea a través de mayor recaudación tributaria, a través de mayor endeudamiento. La única posibilidad que existe es a través de formas de asociación con el sector público, con el sector privado. Hoy día el aporte del sector privado a través del sistema concesional es en promedio, en los últimos 10 años, el 0,3%. Por lo tanto, tiene un techo de crecimiento muy alto. Estamos hablando de casi 1.5 veces, 1.5% el techo de crecimiento, y eso para efectos prácticos son del orden de 5.000 millones de dólares adicionales de inversión que se podrían incentivar a través del sector privado. Por lo tanto, el tema del financiamiento es muy importante. El tema de la urgencia. Sí, en la medida en que seamos capaces de tener un plan que sea de interés nacional, que realce las posibilidades que representa contar con un plan en términos de desplegar iniciativas privadas en otros campos, la urgencia adquiere un rol relevante y en consecuencia es muy importante tener claro que para efectos de poder poner
una iniciativa de esta naturaleza, intensificar la asociación entre el sector público y el sector privado, el sentido de urgencia tiene que estar muy presente en las distintas iniciativas que podamos y que queramos promover. Hay otras razones por las cuales se necesita de este tipo de iniciativas. Se dice que hay ciertas actividades que las hace mejor el sector público, perdón, el sector privado que el sector público, lo que se conoce por el valor del dinero en el tiempo. Yo no tengo tan claro eso, ¿ah? O sea, yo creo que aquí yo soy un gran admirador de la capacidad del Estado de hacer cosas y también soy muy crítico respecto a la capacidad del Estado de hacer cosas y no creo que es solo el sector privado. Tiene que haber de alguna manera una buena combinación. Cuando uno ve las formas a través de las cuales se evalúa en qué proyecto debe participar el sector privado, en qué proyectos no, siempre me llama la atención de que detrás de eso hay como ciertas opciones preconcebidas que hacen que una opción se justifique antes de hacer la evaluación técnica. En consecuencia, yo creo que esto tiene que ser más bien un acuerdo de compromiso, ¿ah? Hay obras que son relevantes para el país, que el Estado no las puede abordar por una serie de otras razones y que pueden ser abordadas por el sector privado y por lo tanto es bueno convenir debidamente acuerdos para poder llevar adelante esto en forma conjunta. ¿Cuáles son los elementos que debieran quedar, a mi juicio, en manos del Estado? Porque en buena medida, si somos consecuentes con lo dicho anteriormente, en buena medida el acuerdo entre público y privado tiene que ser un acuerdo de compromiso en la cual las partes asuman cuáles son los elementos por los cuales tienen más capacidad para llevar a cabo cada una de las partes. El Estado tiene un determinado rol, el sector privado tiene otro rol relevante. Y aquí también hay un área de discusión. Yo soy partidario, después de haber seguido esta industria durante casi 30 años, o probablemente más, de que el diseño haciendo estas obras de Estado, el diseño de las obras, es muy difícil de transferir al sector privado. Necesariamente, a mi juicio, debiera ser diseño asumido por parte del Estado. A lo mejor no al nivel de la ingeniería de ejecución, de la ingeniería definitiva, pero sí a nivel de un diseño intermedio que permita saber con cierta claridad cuáles son las soluciones a las cuales se está recurriendo. Soluciones, emplazamiento, uso del territorio, vínculo con las comunidades aledañas. Hay una serie de factores que tienen que ver fundamentalmente con el rol a través del cual el Estado quiere desplegar su actividad, que son de muy difícil transferencia al sector privado, ¿no? Y en consecuencia yo creo que ahí hay probablemente un aprendizaje importante que no es compartido plenamente, porque claro, si el Estado asume el riesgo de diseño, también hay una discusión respecto de cuál es el riesgo constructivo que asume el privado. Por lo tanto, ese tiene que ser parte de este acuerdo, ver cuál es el límite de los compromisos asumidos por las partes. El emplazamiento, sin lugar a dudas. Es muy difícil pensar de que para una obra relevante de carácter de Estado, el emplazamiento debe definirlo el sector privado. Es necesariamente una función que debe ser asumida por el Estado. La habilitación de los terrenos. También se discute mucho, se intenta transferir esa responsabilidad al sector privado. Es imposible, o sea, la conversación con la comunidad para obtener un terreno que permita desplegar una obra de interés público es distinta si se hace desde el Estado a si se hace desde el privado. Nosotros decimos que cuando llega el privado a hablar con un alcalde, por ejemplo, para facilitar el acceso a un determinado territorio, el alcalde ve en el privado una fuente de financiamiento adicional con la cual no contaba y por lo tanto la negociación se vuelve algo imposible y eso hace que sea muy difícil llegar a un acuerdo. En cambio, si es el Estado sabe cuáles son las reglas, sabe cómo se financia ese municipio, sabe cuáles son los recursos que tiene, etc. Entonces creo que delegar en un privado la habilitación de terreno es algo que a mi juicio debiera pensarse.
todo lo que tiene que ver con permisos ambientales, relación con la comunidad, etcétera, también. Son obras de Estado. Si son obras de Estado, no es posible transferir la responsabilidad de los permisos, de la obtención de facilidades para poder desplegar ese proyecto a un privado, que va a ser revisado por el propio Estado. Si son obras de Estado, que sea el Estado el que se compromete con encontrar las soluciones que corresponden, ¿no? Y eso es parte de las cosas que hoy día, por lo menos en Chile, nos tiene entrabado de alguna manera el desarrollo de ciertas iniciativas. Tenemos algunos casos emblemáticos de dificultades con algunos consejos y algunas instituciones que se han vuelto cada vez más exigentes y menos dotadas institucionalmente y por lo tanto con mayores dificultades para poder avanzar. La licencia social. Si son proyectos de Estado, necesariamente el reconocimiento de que esas obras son necesarias para el desarrollo del país, no la puede hacer la contraparte privada, debe ser asumida por el Estado. Es el Estado el que tiene que poner por delante la importancia de ese tipo de proyectos y los beneficios que otorga a la sociedad y por lo tanto la necesidad de hacerlo. Tenemos varias obras emblemáticas al respecto y creo que son interesantes desde el punto de vista de la discusión que se dio respecto de ellas y por qué creemos que es importante avanzar en esta lógica. Y esto tiene que ir acompañado necesariamente con ciertas capacidades de control, la seguridad que se le debe dar a la comunidad de que el Estado tiene las competencias necesarias para asegurar que lo que está en el contrato se va a cumplir fehacientemente y que si no es posible existen los mecanismos para resolver esa controversia con credibilidad y con criterio y no simplemente por un buen acuerdo entre las partes. Digamos, tienen que haber formas en las cuales esos acuerdos se validen. Y tiene que haber también una capacidad de darle seguimiento y control a los niveles de servicio que se han comprometido. Finalmente, estas obras siempre tienen que estar a disposición de la comunidad y, por lo tanto, siempre tienen que asegurar niveles de servicialidad. Y hay ciertos problemas que tienen que irse resolviendo en el tiempo. Es muy difícil pensar que todos estos proyectos van a ser capaces de anticipar por periodos largos los cambios que van a haber en el entorno y en la sociedad y en la tecnología. Por lo tanto, tienen que necesariamente buscarse mecanismos a través de los cuales eso se vaya adecuando. ¿Y cuáles son las responsabilidades transferidas al sector privado? Necesariamente el financiamiento. Aquí también hay una discusión, porque se dice, siendo proyectos de Estado, ¿por qué tiene que financiarlo el sector privado? Bueno, porque es el que tiene mejores condiciones para hacerlo, con algún tipo de reconocimiento de parte del Estado de los compromisos contraídos, pero la ventaja que aporta el sector privado debiera ser su capacidad de financiamiento, ¿no? Sobre todo en proyectos de envergadura y que tienen relevancia nacional. De otra manera se podrían hacer con recursos públicos. Si el Estado tiene que incurrir en riesgos contingentes, bueno, en una de esas lo que puede ser es que el Estado se endeude para hacerlo ellos, digamos, ¿no? Pero por lo tanto creo que el aporte principal del sector privado debiera ser el financiamiento. La construcción, ahí sí que tenemos una ventaja muy reconocida. Yo creo que efectivamente las empresas privadas tienen capacidad para construir en forma más eficiente y en forma más efectiva los compromisos contraídos. El Estado siempre se enreda, siempre hay demandas que no corresponden necesariamente digamos, al propósito único y en consecuencia es necesario pensar bien cómo se hace, pero creo yo que ahí hay una ventaja muy fehaciente. La operación eficiente, necesariamente hay que encontrar los estímulos necesarios para que el compromiso no termine en el momento de entregar la obra, sino el compromiso termine una vez que termina el contrato y el contrato tiene que evolucionar prestando debidos servicios porque de otra manera es difícil validar este tipo de asociación ante la sociedad. La resiliencia hoy día es una discusión que está muy permanente. ¿Cuál es la capacidad de adaptación que tiene los distintos servicios que prestan las obras de infraestructura mayor a las contingencias que se enfrentan? Creo que ahí el sector privado tiene una cierta capacidad de anticipación y de respuesta muy rápida. Habrá que ver las formas de compensación, pero necesariamente tiene que ser un aporte de parte del sector privado. El cumplimiento con ciertas normas y acuerdos mínimos de sostenibilidad ambiental, y creo que ahí el demandar que al menos se cumplan con las normas ESG en grandes proyectos de infraestructura es un requisito fundamental. Hace pocos días atrás salió un estudio de un organismo calificador de normas ESG en Chile
que mostraba que al menos 3 autopistas ya son calificadas por normas ESG y con muy buena ponderación. Por lo tanto, ya estamos caminando en esa dirección, pero una exigencia fundamental de validación social es que quien recibe en concesión una obra de esta envergadura sea capaz de calificarla a partir de las normas ESG. Proponer soluciones a deficiencias no previstas. Todos estos proyectos, que son proyectos de largo plazo, tienen contingencias que son imposibles de anticipar, frente a las cuales hay que ser capaces de proponer soluciones. Y creemos que quien está prestando el servicio y se ha comprometido con la construcción y ha desarrollado el proyecto, es el que tiene mejores capacidades para poder emitir propuestas al respecto, y en consecuencia ese es un valor agregado insalvable. Y entregar información en forma oportuna y lo más transparente posible. Acá tenemos un problema. O sea, esta es una industria que en nuestro país tiene ciertos grados de opacidad que hacen difícil evaluar cuáles son efectivamente los retornos y las rentabilidades de proyectos que se han concretado sobre bienes nacionales de uso público, y es importante desde el punto de vista de la fe pública tener mucho más claridad respecto de la forma en la cual esos contratos se informan a la comunidad y esos resultados se informan a la comunidad. De ser obras tarificadas, el caso de las carreteras, también tenemos algunos problemas que yo creo que son importantes de revisar y ver de qué manera se puede ir avanzando en la solución a esos problemas. Un tema es en qué periodo. La tarifa está muy asociada al periodo de recuperación de la inversión, más los subsidios. ¿Cuál es el sentido de pretender recuperar una inversión de estas envergaduras en el periodo del contrato y no en el periodo de la vida útil de la obra? Si una obra está diseñada para 60, 80 años, ¿por qué recuperarla en 20 años? Eso le pone un estrés a la tarifa que de repente la transforma en una tarifa insostenible. En cambio, si se divide la tarifa o el periodo de recuperación en el periodo de vida útil de la obra, la posibilidad de llegar a tarifas mucho más amigables se hace también más factible. Y eso creo que es algo que hay que mirar para efectos de poder definir políticas tarifarias que nos permitan avanzar en algo que a mi juicio es bien importante. En obras que pueden ser tarificadas, lo que corresponde es que el que use pague, y eso constituye una contribución muy importante al financiamiento de este tipo de iniciativas, ¿no? Y los criterios de fijación de tarifas tienen que ser conocidos y debidamente aceptados. Tienen que haber formas de validación de las políticas tarifarias. En Chile, debo decirlo, no existe, ¿no? Y recién se está en un proceso de realizar estudios para ver de qué manera es posible llegar a políticas tarifarias que permitan tener este reconocimiento. Y buena parte de los conflictos que hoy día tenemos en las rutas concesionadas respecto de tarifas tiene que ver con la poca claridad que existe respecto de cómo se fijan esas tarifas, ¿no? Y por lo tanto creemos que ahí hay una discusión bien importante que creo que es parte de las lecciones aprendidas, es que es necesario tener políticas lo más transparentes posibles respecto de eso. Para llevar a cabo todo esto es muy importante algo que de repente se pasa por alto y que tiene que ver con una institucionalidad pública capaz de responder a estos desafíos. En Chile partimos con un programa de concesiones muy ambicioso a mediados de los años 90. Se constituyó una pequeña institución dentro del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas tenía a ese entonces del orden de 11.000 funcionarios. Se creó una institución que llegó a tener el año 99, 2000, 300 funcionarios, que le permitió dar un impulso muy grande a todo el proceso de concesiones iniciales. Pero hoy día esa industria es aproximadamente 4 veces lo que había en el año 2000. En el año 2000 habían proyectos entre licitados y en carpeta de licitación del orden de 7.000 millones de dólares. Hoy ya tenemos una industria de 27.000 millones de dólares ya concesionada, más una cartera por delante de 14.000 millones de dólares, y tenemos una institución que es exactamente del mismo tamaño que el año 2000. Por lo tanto, es imposible pensar de que los niveles de eficiencia en el sector público van a aumentar a esa velocidad y con esa profundidad para poder darle respaldo a una industria que ha ido desarrollándose con todas las dificultades que
hemos señalado, sin reforzar esa institucionalidad de forma tal de poder ir acompañando este proceso de la mejor manera posible. De otra manera, hay colapsos institucionales que se traducen en grandes dificultades y que de alguna manera paralizan la posibilidad de desarrollar esta industria. Por lo tanto, planificación, permisos y todo lo que tiene que ver con la forma de facilitar o de crear un marco regulatorio para poder contribuir desde la regulación a facilitar los procesos de inversión en el ámbito público-privado. La internalización de los aprendizajes hechos durante los últimos 30 años en el desarrollo de esta industria y la implementación de esos aprendizajes para poder avanzar lo mejor posible y con la mayor credibilidad posible ante la comunidad. Son los tres pilares sobre los cuales hemos estado estructurando nuestra propuesta y queremos agregar un cuarto que tiene que ver con la urgencia, porque mientras todos estos elementos van confluyendo, se trabaja en el marco regulatorio, se trabaja en el plan, se trabaja en la institucionalidad, se trabaja en cómo internalizar los distintos aprendizajes, el país no puede paralizarse y es necesario tener inversiones que permitan ir mostrando cierto camino, mostrando cierta ruta. Y nos parece además que es importante para efecto de todo esto que estamos diciendo, que esos proyectos sean de alguna manera una fuente de aprendizaje para ir resolviendo los problemas. Por lo tanto, lo que estamos planteando hoy día es que junto con estos tres elementos conceptuales fundamentales sobre los cuales es necesario llevar adelante nuestra política de asociación público-privado y de inversión en infraestructura, se cuenta con una cartera de 10, 15 proyectos que representen una inversión de 12.000, 15.000 millones de dólares, que permitan remover de alguna manera la industria y transformarse en la base sobre la cual las distintas iniciativas, los distintos cambios que se le quiere introducir a esto puedan tener un ejemplo práctico. Nosotros tuvimos una experiencia muy ilustrativa al respecto. Cuando iniciamos el proceso de concesiones en Chile, había que tramitar simultáneamente una ley, pero a la vez había que desarrollar obras de infraestructura que eran urgentes para el país. Y la ley se desarrolló paso a paso con la licitación de los proyectos de infraestructura que permitieron avanzar en esa dirección. Y fue tremendamente práctico, porque permitía, ante cada discusión legal, no limitarse a la visión conceptual, sino a experiencias concretas respecto de lo que se quería para poder ir avanzando en la estructuración de una ley y de buenos contratos. Y en consecuencia, creemos que parte del aprendizaje es que este tipo de cambios institucionales relevantes debieran hacerse par y paso a la implementación de una cartera agresiva de proyectos que permitan mostrar capacidad de conducción de parte del Estado y vocación transformadora. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy día y espero que si hay alguna duda podamos aclararla de alguna manera. No sé si existe alguna forma de aclarar dudas, pero bueno, me ofrezco de todas maneras a poder aclararlas y muy contento de poder participar de este evento y muy interesado en poder realizar actividades en conjunto. Nosotros tenemos ahora un congreso que se llama Infra Chile 2023, el día 9 de noviembre, donde vamos a poder dialogar sobre esto con las autoridades en Chile. Hemos invitado también a connotados expositores extranjeros a participar de este tipo de iniciativas, porque nos parece que las experiencias de ustedes son muy enriquecedoras para lo que a nosotros nos está pasando y pensamos también que desde la experiencia chilena podemos aportar a las formas en las cuales ustedes están enfrentando este tremendo desafío. Así que muchas gracias.